Otro de los temas importantes que vamos a trabajar es el tema de la dilatación. Cuando hablamos de calor es inevitable decir, uy, qué calor que tengo, me siento repesado, cuando voy caminando por la calle me siento como que estoy como más holgado, más transpirado. Bien, bueno, ¿por qué pasa eso? Generalmente en todas las sustancias que hay eh, en la Tierra, por lo menos o en el universo, tienden a sufrir ciertos cambios, bien, en su estructura molecular dependiendo de las características que tienen las sustancias. Por ejemplo, las dilataciones no son lo mismo en los sólidos que en los fluidos. Entonces, podemos tener distintos tipos de dilatación. Supongamos una dilatación lineal. ¿Qué significa dilatación lineal? Significa que hay algo que se estira, ¿bien? Cuando tiene temperatura. Generalmente esto sucede en los sólidos. Bien, un ejemplo que nosotros podemos tomar como dilatación lineal es el ejemplo de las vías de los trenes. Bien, las vías de los trenes generalmente son eh, de hierro sólido, muy bien constituidos, y las partículas de ese hierro están todas juntas. Pero ¿qué pasa? Generalmente sufren muchísimo, muchísimo la inclemencia del tiempo y un día de mucho calor, esas partículas dicen, no, yo ya no quiero estar más acá, quiero empezar a vibrar. Entonces empiezan a vibrar y como es tan grande esa varilla de hierro, empieza a estirarse, bien, las partículas empiezan a querer separarse un poquito. ¿Qué pasa cuando son muchas varillas que componen en las vías? Bien, para evitar esto se hacen estos tipos de procedimientos que son dejar distanciadas las vías con una pequeña distancia, se las unes con esos bulones que están ahí, se juntan las vías con esas uniones que se llaman juntas de dilatación. ¿Para qué? Para que si un día hace frío, bueno, se contraen, se van a separar, pero un día que hace calor, bien, no se logren juntar una con otra. Porque ¿qué pasaría si no estuviesen esa junta de dilatación? Bien, se juntarían todas unas con otras, se empezarían a chocar una con otra, se apretarían y eso haría que las vías del tren se comiencen a deformar. Bien, acá tenemos un ejemplo de una deformación cuando no se han considerado las juntas de dilatación. Otro ejemplo de dilatación es la de dilatación superficial, quizás esta es la más común, aunque no lo sepan, pero es la que quizás vemos todos los días cuando salimos de nuestras casas. La dilatación superficial es la dilatación con respecto a un área en particular, por ejemplo, en una calle. Generalmente nosotros vemos que las calles empiezan a sufrir este tipo de deterioro. ¿Por qué se rasgan las calles justo ahí, justo en ese lugar? Puede ser por una cuestión de construcción, una cuestión de uso de material, abaratamiento del costo de materiales también, y mucha variación en la amplitud térmica de determinados lugares. Por ejemplo, si en invierno hace mucho, mucho frío y en verano hace mucho, mucho calor, hay una gran amplitud térmica, bien desde muy frío hasta muy caliente. Entonces, esta amplitud térmica hace que los materiales empiecen a sufrir esta especie de movimiento en sus partículas, entonces en invierno se contraen, se ponen más tensas. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el verano, llegan los días de calor, entonces se chocan unas con otras, entonces se acoplan, se superponen. ¿Qué puede lograr esto? Es que, como vemos aquí en la imagen, que una se levante con la otra. Bien, esto hace que se produzcan rajaduras, partimientos en el asfalto y muchas veces podemos encontrar paisajes como estas calles o estas rutas así, ya que se forman los famosos y conocidos baches. Una de las formas para poder evitar que no haya dilatación superficial, bueno, es haciendo juntas de dilatación. Fíjense, acá tenemos un señor que está trabajando y está haciendo una buena junta de dilatación. Seguramente esto debe ser una vereda. Es una separación que se realiza entre medio de una estructura que es sólida, ¿bien? Que es plana, ¿bien? Para evitar la dilatación superficial. Y en el caso de los fluidos, nosotros podemos ver, ahí está, los fluidos, podemos ver, también lo hacen los sólidos, ¿no? La dilatación volumétrica. ¿Qué significa? Que se dilata
las tres dimensiones, largo, alto y ancho. Crece hacia todos los lugares. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo lo podemos representar? Generalmente cuando nosotros hervimos el agua. Nosotros podemos, si vemos que tapamos la olla y el agua empieza a adquirir temperatura, vemos que a veces ciertas tapas de la olla que empiezan como a saltar, ¿bien? A querer salir lo que está adentro. ¿Qué es eso que está ahí adentro? Y bueno, es agua que se está hinchando, es agua que está creciendo para todos lados en todas las dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces quiere salir, es una dilatación volumétrica, ¿bien? Quiere salir hacia todos lados. Como habíamos dicho con respecto a lo anterior, no es que suceda una y solo una, sino que pueden darse las tres en simultáneo o dos de ellas en simultáneo, ¿bien? Cuando hablamos de dilatación. En el caso de los fluidos, la única forma que tiene de dilatarse es mediante creciendo en sus tres dimensiones. Acá tenemos el ejemplo de una pava hirviendo que ya está tirando vapor para todos lados. ¿Qué pasa dentro de esa pava? Sus partículas están empezando a adquirir mucha energía cinética y empiezan a querer tratar de ocupar todo el espacio que contiene la pava, ¿bien? Hasta el máximo. Es más, es tanto el espacio que quieren ocupar que se escapan de ahí produciéndose un cambio de estado, ¿bien?